En el siguiente tutorial explicaremos cómo hacer la cinta de película, en la cual vamos a colocar varias imágenes y que vea que están como en una cinta o como un negativo y tiene una sombra. Vamos a crear un archivo nuevo de 800 por 600 píxeles. 800 por 600 y le damos crear. Vamos a agarrar la herramienta rectángulo, que es la número 19, y vamos a escoger el relleno en color negro y el trazo sin trazo. Debe de estar aquí un cuadrito blanco con una diagonal en color rojo para que no tenga trazo. Voy a dibujar un rectángulo. Y una vez dibujado el rectángulo, tengo una capa que es mi rectángulo, le voy a dar botón derecho del mouse y voy a rasterizar la capa. Una vez rasterizada la capa, voy a agarrar la herramienta marco rectangular, que es la segunda, y voy a hacer un rectángulo dentro de este más pequeño, cuidando que la parte de arriba y la parte de abajo me quede un poquito grueso, esas partes para hacer el marco de la cinta de película. Presiono suprimir y ya quedó el marco de la fotografía, de la cinta de película, perdón. Me voy a selección, deseleccionar. Me deben de quedar en total 4 cuadros como este. Entonces voy a darle control T, voy a hacerlo más pequeño y voy a checar que me quepan 4 cuadros iguales a este. Presiono control J para sacar las copias de los otros marcos. Con la herramienta de mover los voy a mover uno al lado del otro. De esta manera. Voy poniendo uno al lado del otro. Me cambio de capa para moverlos. Y me queden mis 4 marcos de mis fotos. Una vez ya estando así, voy a seleccionar las 4 capas donde tengo los rectángulos. Control Alt E para formar una sola capa donde estén todos. A las originales les voy a cerrar el ojito. Y con control T voy a hacer este cuadro más grande. Por ejemplo, de este tamaño, y valido el cambio. Voy a colocar las fotos que van a ir en la cinta de película, para lo cual me voy al archivo, colocar elementos incrustados y coloco las imágenes. Por ejemplo, esta. Cambio el tamaño de la imagen y que quede dentro de mi rectángulo. Rasterizo la capa y coloco la otra imagen. Archivo, colocar elementos incrustados y voy colocando las imágenes. La meto dentro del rectángulo. Y listo. Rasterizo la capa. Coloco la siguiente imagen, archivo, colocar elementos incrustados y coloco la siguiente imagen. Archivo, colocar elementos incrustados
Coloco la otra imagen. Recuerden que todas las capas deben de estar rasterizadas para que se vea mucho mejor la imagen. Selecciono y rasterizo las capas. Una vez que ya están rasterizadas, voy a mover el rectángulo hacia arriba para que se vean las imágenes dentro de los rectángulos. Selecciono todas estas capas, donde están todos los rectángulos y las de las 4 imágenes, control al E, y convierto todo en una sola capa. Ahora tenemos que hacerle los hoyitos de la cinta de película. Si estoy trabajando con la versión 6, me voy a ir a mi herramienta pincel y dentro de los pinceles voy a buscar un pincel que esté en forma de cuadrados. Dice ahí pinceles cuadrados. Si no aparecieran, me voy al engrane y le digo agregar pinceles, y hay unos pinceles que son cuadrados. Si estoy trabajando con la versión 20, hay que importar unos pinceles que son cuadrados. Que en este caso yo ya los tengo. Se llama Square Brushes. En esa carpeta voy a agarrar el pincel número 8. No es cierto. El pincel de los cuadrados. Creo que es el 8. No. El pincel número 8. El pincel número 8, que es un solo cuadrado, voy a cambiar el tamaño del pincel. Los pinceles se los voy a agregar en los comentarios para que lo tengan ahí. Voy a determinar de qué tamaño quiero el pincel. Por ejemplo, de este tamaño. Y me voy a ir a borrador. Perdón, es en borrador. Borrador 8 de pinceles. Aquí está. Es borrador la herramienta que tengo que tomar. Una vez que ya tenemos la imagen así, tenemos que hacerle los hoyitos de la cinta de película, para lo cual voy a agarrar mi herramienta borrador. En la versión 6 voy a buscar un borrador, y aquí en tipo ustedes tienen unos tipos que dice borradores cuadrados. En la versión 20 no vienen estos borradores cuadrados, hay que agregarlos, para cual me voy a ir al engrane, le doy importar pinceles y hay que importar los pinceles, que esos son estos que se llaman Square Brushes, y le dan cargar para que aparezcan los pinceles cuadrados. Aquí en la lista van a encontrar uno que se llama Square Brushes y van a seleccionar el pincel número 8. Una vez que ya seleccionaron el pincel número 8, van a cambiar el tamaño del pincel. Antes de colocarlo lo van a probar. Por ejemplo, yo lo voy a hacer de este tamaño, le voy a dar clic para checar que sí sea de este tamaño, nada más para probarlo. Le doy control Z y quito el pincel. Una vez que ya determiné el tamaño del pincel, me voy a ir al menú ventana y a la opción que dice pinceles. Me va a aparecer esta ventana y me voy a ir a la pestañita que se llama ajustes de pinceles. En esa ventanita que se llama ajustes de pinceles, en la parte de abajo de esa ventana,
donde dice forma puntual de punta del pincel, dice algo de espaciado, lo vamos a mover. Para que quede el mismo espacio entre cada uno de los pinceles. Una vez que ya determiné qué espaciado va a tener, ahora sí, cierro esta ventana. Voy a colocar el primer cuadrito de mi cinta de película, le doy clic y me voy hasta el otro extremo y presionando la tecla Shift, sin soltar el Shift, le doy un clic para que me ponga todos los cuadritos de mi cinta de película y todos queden a la misma altura y con el mismo espaciado. Lo mismo hago en la parte de abajo, suelto el botón del mouse, suelto el Shift, le doy clic para generar el primer cuadrito, me voy hasta el otro extremo, presiono Shift y el botón del mouse para que me genere los cuadritos de la cinta de película. Una vez que ya tenemos los cuadritos de la cinta de película, únicamente tenemos que deformar mi cinta de película, para lo cual me voy a ir al menú Edición, Transformar, Deformar, y aquí donde dice Deformar, el lugar que diga medida, lo vamos a cambiar por la opción que se llama bandera, para que mi imagen me quede así. Valido el cambio. Y por último, vamos a hacer que la cintita de un lado se vea más angosta y del otro más gruesa, para lo cual me voy a ir al menú Edición, Transformar y la opción que se llama Perspectiva. Con esta de perspectiva, si yo me coloco en los nodos que están en las esquinas, puedo hacerla que se vea más angosta de un lado o más ancha. También con los nodos que se encuentran en medio puedo acostarla un poquito la imagen para que se vea mejor la cinta de película. Le doy clic en la palomita y listo, ya está mi cinta de película. Ya nada más si queremos darle un efecto diferente es botón derecho del mouse, opciones de fusión y por ejemplo le puedo agregar un bisel y un relieve para que se vea profundidad en los hoyitos de la cinta de película. Y puedo aplicar por ejemplo una sombra paralela, cambiarle aquí la distancia de la sombra, lo voy a poner y el ángulo de la sombra que quede aquí en la parte de abajo, para que se vea con sombra mi cinta de película. Le voy a dar aquí OK. Por ejemplo, puedo irme a mi capa fondo y en mi capa fondo agarrar mi herramienta degradado y aplicar un degradado de X color. Por ejemplo, aquí yo voy a agregar un degradado negro con rojo y le aplico un degradado a mi fondo. Voy a cambiar ese color, por ejemplo, con un azul y aplico un degradado.